Dios le bendiga, hermanos, que los van a estar viendo. Le damos gracias por esta radio que Dios nos ha dado. Y también le vamos a dar gracias a Ministerio Radio Radial Elohim 94.1 FM, Ucoapo, Usulután, El Salvador, predicando la sana doctrina. Y en este momento le vamos a dar el tiempo al hermano Juan Funes, que es el predicador de hoy, y que Dios lo use en cada momento y que Dios lo use en la palabra. Y con ustedes, hermano Juan Funes, y que Dios le bendiga. Amén, Dios les bendiga, tenga una buena tarde, donde quiera que usted se encuentre. Es un privilegio de parte del Señor poder traer lo que es la santa palabra, ¿verdad? Para que sea una bendición a cada una de sus vidas, de aquellos que nos van a estar escuchando a través de la radio y los que nos van a estar escuchando y mirando también a través de las redes sociales. Mi nombre es el hermano Juan José Funes y voy a estar impartiendo la palabra el día de hoy para que usted pueda tener un mensaje a su conciencia, un mensaje a su alma, para recapacitar si en algún momento nos encontramos en erróneos en una parte de nuestra vida. En esta tarde vamos a estar predicando a través de la radio Ministerio Radial Elohim 94.1 FM, Jucuapa, Usulután, El Salvador, en su programa Predicando la Sana Doctrina, y nosotros somos del ministerio La Última Trompeta, y vamos a estar predicando bajo el tema La Paga del Pecado. Y para dar inicio vamos a estar leyendo en el libro de Romanos en su capítulo 6 y versículo 23. Y leemos la palabra al Hijo y a su Santo Espíritu. Su palabra dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así vamos a venir en palabras de oración para que sea Dios tomando el control de todo lo que se va a hacer y de todo lo que voy a estar dando a través de mi boca, pidiéndole al Señor que sea Él usándome, que sea Él hablando a través de su palabra y convenciendo a los corazones y no yo como hombre. Amante y buen Dios, te doy gracias en esta tarde por permitirme traer tu palabra, Dios amado. Seas tú usando mi vida, Padre, como una vasija, Dios amado, para transportar ese pan de vida que es tu palabra, para llevar este pan que necesita todo ser humano, todo cuerpo para mantenerse alimentado en lo que es el camino del Señor. Seas tú glorificándote, Padre amado, de principio a fin. A ti te damos gracias, Padre, y te damos honra, solo a ti te la damos, porque tuya es la magnificencia, tuya es la misericordia para con nosotros, y a ti te ha placido que nosotros podamos traer esta palabra en esta tarde para ser llevada a aquellos que están escuchándonos a través de las redes sociales y a través de la radio. Seas tú glorificándote, Padre amado, a través de mi vida. Pon palabra sobre mi boca para que seas tú hablando y no yo, Padre amado. Convence a las almas, Padre. Prepara este medio que es lo que vas a estar usando para llevar esta palabra. Prepara ese ambiente en cada lugar donde se va a estar escuchando tu palabra, Padre amado. Glorifícate de principio a fin, Padre. En tu nombre, Padre amado, atamos y reprendemos toda fuerza del hombre fuerte que se imponga en contra de tu palabra, Padre. Seas tú derribándolo y ocultando, Padre, para que no se imponga en el camino, para que tu palabra sea dada. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Así es, mi hermano, en esta tarde vamos a estar predicando con el tema la paga del pecado, porque sabemos de que estamos en un mundo lleno de pecado y que nosotros hemos sido concebidos en pecado, hemos nacido en pecado, y esa es una de las naturalezas que nos rodea como seres humanos y que no podemos evitar. Pero en el caminar del Señor nosotros aprendemos de que hay algo en el cual nosotros podemos ponernos y podemos guardarnos para nosotros cubrirnos de lo que es el pecado. Como decía el versículo en el cual dimos apertura, porque la paga del pecado más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos somos conscientes y todos sabemos de que la paga del pecado a lo único que nosotros nos lleva es a la muerte. Usted como ser humano, si usted se encuentra haciendo lo malo o yo me encuentro haciendo lo malo, sabemos de que lo único que vamos a encontrar es un castigo. Como en todo lugar, en todo momento, ¿verdad? Cuando nosotros desobedecemos algo que se nos dice que hagamos, vamos a tener una recompensa. Y en este caso, hablando de lo que es el pecado, sabemos que la paga del pecado es muerte, es destrucción. Viéndolo desde el punto biológico, desde que comienza, ¿verdad? La tierra, vemos que el pecado entra
a través de una pareja, y a partir de ahí el pecado ha sido fluido en esta tierra. Pero hay una gran noticia que yo quiero darte, que el pecado ha sido vencido y ha sido pago por nuestro Señor Jesucristo. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el día en el que tú puedes borrar tus pecados. Amén. Así vamos a ir entrando a lo que es el tema del pecado más en profundidad. Podemos ver de que la Biblia nos habla de que lo único que nosotros vamos a recibir cuando pecamos es una paga, y la paga del pecado es muerte. Y usted, como padre de familia, como matrimonio, sabemos de que cuando nosotros nos inclinamos al pecado y nos apartamos de Dios, vienen cosas terribles para el ser humano, como ser destrucción de nuestros hogares, de nuestras familias completas que se apartan del camino del Señor, y por el simple hecho de abrir una ventana al pecado. Es por eso que yo en esta noche, en esta tarde, yo te digo: aparta tu inclinación al pecado y ven a la luz, que es Cristo. ¿Para qué? Para que no puedas caer en ese abismo en el cual muchos han caído por no meditar y por no apartarse a tiempo, cuando el pecado se los está llevando aún fuera del camino del Señor. Es por eso que nosotros tenemos que meditar día con día por dónde estamos caminando y en qué lugares en realidad nosotros estamos andando, porque nosotros podemos convertirnos en esclavos del pecado. Y cuando el hombre se convierte en esclavo del pecado, se le vuelve algo natural. Podemos verlo a través de la palabra en su capítulo 7 de Romanos y versículo 17 en adelante. Podemos ver lo que la palabra nos dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos morar el pecado por naturaleza va a actuar en nosotros. Sin embargo, ya no va a necesitar que nosotros prestemos nuestra voluntad para actuar en pecado, sino porque lo que nos va a llenar, de lo que va a estar lleno nuestro corazón y nuestra alma, es de pecado. Es por eso que voluntariamente, sin necesario contemplar aquello, nosotros vamos a andar caminando en un mundo de pecado. Y esa es la manera en la cual nosotros nos vamos a comportar, vamos a hablar y nos vamos a dirigir hacia los demás, sin importar dañar a otros, sin importar dañarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno, como ser familia y todo lo que tengamos alrededor. ¿Por qué? Porque la palabra nos está diciendo que cuando dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, o sea que nosotros nos volvemos sin fuerza ante el pecado. Que cuando el pecado llega a nosotros, Él nos invade, nos llena de una manera que nosotros ya no podemos controlar. Hay muchas cosas que nosotros podemos controlar y que muchas veces entramos y el pecado entra de una manera, nosotros diciendo: no, esto yo luego lo hago a un lado y no lo tomo. Pero déjame decirte, mi hermano, que el problema es darle cabida al pecado, porque el pecado es pecado sin necesariamente el tamaño que sea. Mentir, robar y matar, los tres son pecados y los tres te llevan a condenación. No hay una manera de nosotros poder medir el pecado y decir: este pecado es leve y este es grave. Tanto como el uno como el otro nos van a condenar. Es por eso que nosotros tenemos que saber y tener el cuidado de no permitir que el pecado llegue a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el pecado llega al hombre, el hombre actúa con una naturaleza como si lo malo que está haciendo fuese bueno. Lo podemos ver a través de la palabra. Dice: ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Tal vez al principio lo hicimos dándonos cuenta y pudiendo evitar aquello, pero llega ese momento en el cual ya nosotros no podemos evitar tales cosas. ¿Por qué? Porque el pecado ha tomado una posesión tan grande en nuestra parte de nuestra vida, que nos ha sacado nuestro consciente, en el cual nosotros podemos decir si lo hacemos o no lo hacemos. Es por eso que allá, cuando nosotros no conocíamos a Cristo, hacíamos tales cosas que ahora que estamos en Cristo decimos: esas cosas tal vez un animal las hacía. Hacíamos cosas que ahora que nosotros entendemos la palabra, vemos de qué tan malas y qué tan desagradables eran ante los ojos del Señor. Pero nosotros no podíamos ver eso antes. ¿Por qué?
porque el pecado había tomado una posesión en nosotros, en el cual ya nosotros no podíamos controlar de ninguna manera. Es por eso que yo te digo en esta mañana o tarde, donde sea que tú te encuentres, que no le des libertad ni cabida al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando llegue a tu vida, te va a descontrolar, porque el pecado, cuando llegue a tu vida, va a ser una manera en la cual va a destruir tu matrimonio, va a destruir tu familia, y tú vas a estar inconsciente. Y posiblemente cuando tú recapacites o cuando tú reacciones, va a ser demasiado tarde. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener ese cuidado y guardarnos para el Señor en todo tiempo, en todo momento, de no dejarnos caer en la tentación. Sabemos que vivimos en un mundo de pecado, pero no lo tenemos que dejar de que Él tome una posesión como primer grado en nosotros, de darle aquella libertad en la cual nosotros abundemos en Él y hagamos caso omiso como si no lo hiciéramos. La palabra hoy nos dice que el pecado llega a tomar un grave grado en nuestra vida, en el cual ya Él actúa por sí mismo sin necesidad de darnos oportunidad a nosotros de discernir o de darnos la oportunidad de decir lo hago o no lo hago. El enemigo es tan astuto que te empieza por algo muy leve, pero te va a llevar a algo profundo, en el cual te va a robar la conciencia, en el cual te va a robar el consentimiento, en el cual ya tú no vas a poder actuar, en el cual ya tú no vas a poder decidir por tu familia, sino el pecado. Mi amado hermano, si tú te estás en este momento pasando por una circunstancia en el cual el pecado te quiere sacar y te quiere desviar del camino del Señor, yo te invito a que prestes atención y no le des la cabida tan grande al pecado para que no destruya tu vida, porque sabemos que ese es el propósito del enemigo. La palabra dice que el enemigo ha venido sino a matar, hurtar y destruir, pero también nos dice la palabra que ha venido Dios para darnos vida y vida en abundancia. Y no dejes que lo que Dios ya te ha regalado te lo robe el enemigo. No permitas que lo muy valioso que es la vida eterna que Dios te ha regalado, el enemigo pueda tener la facilidad o la posibilidad de poderte robar aquello que Dios te ha dado. La palabra nos dice de que ya el pecado que mora en nosotros va a actuar por naturaleza, ya nosotros no vamos a tener potestad de tales cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos cabida al pecado, llega un momento en el que el Señor Jesucristo se aparta de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le damos cabida a que entre al pecado, y cuando usted le da cabida a que el pecado entre, Cristo va a salir por el otro lado. Tenemos que tener mucho cuidado en hacer permanecer a Cristo en nuestros corazones. Tal caso es el de Sansón. Vemos a un Sansón que jugó tanto con la misericordia de Dios, que después Dios sale de su vida, Dios sale de su entorno y él queda solo y pierde todo. ¿Por qué? Porque él pensó que todo aquello que él hacía, lo hacía por sus fuerzas, pero cuando reconoció fue demasiado tarde. Así podemos ver tantos ejemplos a través de la palabra, en el cual nosotros podemos meditar y podemos prestar atención para no caer en los mismos errores, para no caminar por ese mismo camino en el cual los desvió del camino de la salvación al pecado, y en el cual encontraron solo la destrucción. Dice el versículo 19, porque no hago, el 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sabemos de que tenemos que hacer muchas cosas buenas, gloria sea el nombre del Señor, pero que cuando nosotros le damos cabida al pecado, aún nosotros queriéndolas hacer, ya el pecado no los permite. Podemos ver a través de la palabra, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aún nosotros queriendo hacer el bien ya no vamos a poder hacerlo, por la única razón de que el pecado va a abundar más en nosotros que la gracia que Dios nos ha dado. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Aún sabiendo de que nosotros queremos hacer bien, venimos a hacer el mal por la razón de que el pecado es el que nos está controlando, de que el pecado es el que ha tomado posesión en nuestras vidas. Tenemos que meditar y tener mucho cuidado en el pasar del tiempo de nosotros, en el camino en el que andemos, y guardarnos en todo momento para no caer en este grave error. Y si hago lo que no quiero, dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aún la palabra nos dice que ¿quién podrá librarnos de ese cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque cuando nosotros abundamos en el pecado, lo único que nosotros estamos es muertos, como su palabra nos dice, que antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Así nos encontrábamos antes, pero ahora que Cristo ha llegado a nuestra vida, nosotros hemos podido entender de la grandeza y misericordia que Dios tiene para con nosotros, y esa misericordia también la tiene para usted que está escuchando esta palabra y que no tiene a Cristo en su corazón. Hoy Dios le dice, no, lo que tú estás haciendo, que crees que es por naturaleza, que crees que lo haces por deleitarte, déjame y te digo que no, porque la palabra hoy nos enseña de que las cosas que nosotros hacemos en el pecado, creyendo de que lo estamos haciendo por voluntad propia o de que lo estamos haciendo por diversión, por deleitar nuestra carne, la palabra me dice que no, que todo aquello está actuando por la abundancia del pecado. Pero hay algo en el cual tú te puedes detener, hay algo en el cual tú puedes encontrar refugio y apartarte de esa vida en la cual te encuentras. En el versículo 25 la palabra dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. En Cristo nosotros podemos encontrar la salvación, en Cristo nosotros podemos encontrar la libertad del pecado. Su palabra dice que Él toca a nosotros y que si nosotros abrimos nuestra puerta, Él va a entrar. Pero si nosotros nos negamos a que Cristo pueda entrar a nuestras vidas, va a ser imposible de que nosotros podamos ser libertados del pecado. No dejemos que el pecado abunde en nosotros. Desde que Cristo derramó su cruz derramó su sangre en una cruz, fue para paga de nuestros pecados, fue para darnos una salvación y que nosotros podamos encontrarnos allá con Él en la gloria del Señor. No desaprovechemos esta oportunidad que se nos ha dado. No abundemos más en el pecado, no le demos cabida al pecado. La palabra nos dice que nosotros no podemos estar dándole espacio al pecado, no podemos dándole libertad. ¿Por qué? Porque aquello que comenzó por decir un pequeño error que yo cometí, pero luego me olvido de esto, pero ¿qué pasa? El pecado va a tomar posesión de ti y va a llegar un momento en el cual es el pecado el que va a decidir por ti y ya no tú vas a decidir en tu vida. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros pecamos, estamos haciendo a nuestra alma morir. Lo único que a nosotros hacemos cuando pecamos de una manera deliberadamente es matando nuestra alma, porque lo único que mata el alma es el pecado. ¿Por qué la mata? Porque la está apartando de la gracia que Dios nos ha dado, porque nos está apartando del regalo de la salvación que Cristo nos ha dado para nosotros desviarnos por el camino del pecado y destruir nuestra alma, y sabiendo y teniendo en cuenta que al único lugar que nos va a llevar la causa del pecado es al infierno. Es por eso que nosotros tenemos que cuidarnos y guardar nuestra alma de que no peque deliberadamente, para no caer en esa tentación, para no caer en ese grave error y en el cual nosotros podemos destruir nuestra alma. En Ezequiel, en su capítulo 18 y versículo 1 en adelante, nosotros podemos ver cómo nosotros podemos destruir nuestra alma a través de darle libertad al pecado. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dientera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Vemos cómo Dios nos enseña de que ya no, porque estamos acostumbrados tal vez a decir de que lo que nosotros hagamos como padres, eso van a obtener nuestros hijos. Pero Dios nos muestra a través de la palabra y dice
que este refrán nunca más tendréis que decir ni lo vas a tener que usar más. Porque dice, ahora aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Aquí podemos ver de que no porque yo haga tal cosa, mi hijo va a cargar con la misma maldición. No, ahora nosotros podemos tomar las decisiones correctas. A través de la palabra nosotros podemos ver y entender de que Dios nos enseña a que no porque nuestros padres caminaron en el pecado, nosotros vamos a tener que seguir caminando en el pecado. No, Dios nos dice, tanto el alma como del Padre como la del Hijo son míos. Pero el alma que pecare, esa morirá. Si el alma del Padre peca, esa va a morir. Y si el alma del Hijo peca, esa morirá. Porque la salvación es algo individual. Es algo que si tú como padre te guardas, tú vas a recibir la salvación. Pero si tu hijo no se guarda para Dios, él no va a recibir esa salvación. Es algo muy individual y que nosotros podemos cuidar separadamente para nosotros arrebatar esa salvación, el cual el enemigo nos la quiere robar. En este refrán vemos que decía la palabra, que decía que sus padres comerían las uvas y a sus hijos les darían la dientera, explicándose a través de ese refrán que tales pecados que sus padres hicieran, sus hijos iban a cargar con esta maldición. Pero viene Dios y les dice, no, basta, hasta aquí ya. Ahora yo te digo que si tú pecas contra el Señor, tú vas a obtener muerte. Y que si tu padre peca, tú vas a obtener muerte. Pero si tu padre pecare y tú te guardares para el Señor, tú vas a obtener la salvación. Y vemos y podemos decir y podemos ver más adelante a través de la palabra, aquí en el capítulo 18, usted también puede leerlo en su casa, que vemos un ejemplo tan grande que dice en la palabra que aún aquel que hace cosas buenas y ha hecho cosas para bien en el Señor, pero que si un día se aparta de los caminos del Señor, va a obtener también la paga del pecado. Pero también nos muestra que si alguno de nosotros ha estado haciendo las cosas malas y endereza su camino y vuelve al camino recto que es Cristo, también puede enderezar su camino y puede recibir la salvación eterna de una manera individual. Déjame decirte, ¿qué nos está diciendo la palabra? Claramente que si usted anda por un camino equivocado, que si usted anda actuando en el pecado liberalmente, hoy usted puede atender al llamado de Cristo y tomar un camino recto para obtener la salvación. Y si usted andaba haciendo las cosas bien ante los ojos de Dios y se ha desviado por el pecado, también está acarreando la condenación hacia su vida eterna y hacia su alma. Podemos ver que la palabra nos explica aquí y nos dice que todas las almas son de Dios, pero que cada una va a recibir su paga conforme a lo que haga. Individualmente, si su padre hace mal, pero usted hace bien, usted va a obtener la corona de salvación. Es por eso que nosotros tenemos que entender y aprender a quitar la mirada del hombre, que no porque mi hermano, mi padre, mi madre fallen, si aún dice la palabra, mi padre y madre me dejaren, con todo y esto serviré yo a Jehová. ¿Qué nosotros podemos aprender aquí? Que Dios nos enseña que cualquiera nos va a defraudar, que cualquiera nos va a dar la espalda, pero nosotros siempre tenemos que mantener nuestra mirada en Jehová. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros siempre, nuestro blanco perfecto tiene que ser Cristo. ¿Por qué? Porque en Él hemos encontrado la salvación. A nosotros la salvación no nos la dio el vecino, el hermano, el sacerdote, el pastor. A nosotros la salvación nos la dio Cristo. Y vamos a ver en este camino que muchos de aquellos en los cuales nosotros hemos confiado nos van a defraudar, van a fracasar, van a caer. Pero con todo esto nosotros tenemos que servir a Jehová. ¿Por qué? Porque nuestra mirada solo tiene que estar en nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos el pecado en nosotros, decíamos que hacemos morir el alma. Pero hay una manera en la cual nosotros podemos hacer vivir el alma, aún encontrándose muerta. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que si aún nosotros haciendo el mal decidimos tomar el camino recto, nosotros vamos a encontrar la salvación en Cristo Señor nuestro. Gloria sea el nombre del Señor. Y lo podemos ver a través de la palabra en Ezequiel, en su capítulo 18, versículo 21 en adelante. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todas
mis estatutos y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Gloria sea el nombre del Señor. Qué lindo es Dios, y nos enseña a través de la palabra que aún el impío, ¿y quiénes eran los impíos? No éramos nosotros cuando nos apartamos del Señor, somos nosotros cuando nos dejamos el camino del Señor y nos vamos a caminar allá en el camino del pecado. Pero la palabra hoy nos enseña que si aún, dice, el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Buena noticia para cada uno de nosotros, que si nos encontramos haciendo el mal o si nos encontramos haciendo pecado en este momento, hoy es en el día en el que nosotros podemos decir, yo dejo el pecado. Hoy es el día en el que nosotros podemos decir, yo me aparto. ¿Para qué? Para que mi alma no muera, para yo no morir y encontrar justicia en el Señor Jesucristo. Podemos ver más adelante, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Mira qué lindo es el Señor, que aún diciéndote que cuando tú vengas al camino del Señor, que cuando tú vengas a Cristo, todas las maldades que tú hiciste no van a ser recordadas. Que todo el pasado malo que tú tuviste, eso ya aquí se olvida, se queda atrás. ¿Por qué? Porque ahora tú vienes a ser una criatura nueva, y su palabra dice que todos nuestros pecados, haciendo un símbolo nuestro Señor Jesucristo, se van al fondo de la mar. ¿De qué manera? Enseñándonos que eso ya nosotros no tenemos que acordarnos, enseñándonos que eso ya nosotros no tenemos que volver a mencionarlo, a vivirlo, a pensarlo. No, que todo aquello que el hombre viejo hizo quedó atrás. Y la palabra nos dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová, no vivirá si se apartare de sus caminos. Jehová pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío? Y hace otra pregunta, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Y nosotros sabemos que Jesucristo no quiere la muerte del impío, ni tampoco quiere que él muera si se aparta de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que el único propósito de Dios ha sido de salvación. Sabemos que Dios, desde que envió a su Hijo, lo único que quiere es de que todos, dice la palabra, vengamos al arrepentimiento, que todos nos convirtamos a nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos hacía una pregunta: ¿quiere Dios la muerte del impío o que muera? No, claro que no. ¿Por qué? Por lo que Cristo quiere es que todos nosotros obtengamos la corona de salvación. Lo que Cristo quiere es que todos nosotros salgamos de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para que sean manifiestos nuestros pecados y le digamos al Señor que nos acepte tal y como somos, para que comencemos una vida en Cristo y dejemos todo aquello que el hombre viejo hacía a un lado. Mas si el justo, dice, se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que en el impío hizo, vivirá él. Hace otra pregunta, que si usted, siendo justo, se apartara del camino de la justicia, gloria sea el nombre del Señor, pregunta que si vivirá el justo aún. Y nosotros a través de la palabra podemos entender y sabemos de que si el justo se aparta del camino recto y se vuelve al pecado, sabemos de que ya no va a vivir. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando nosotros, la palabra nos muestra, cuando nosotros le damos cabida al pecado, matamos nuestra alma. Y por muy bien que usted esté en este momento, o por muy bien que haya estado, pero si usted le dio cabida al pecado, déjeme decirle que usted está destruyendo a lo que Dios había reconstruido. Usted está destruyendo lo que Dios en su momento había salvado. Pero hoy es el día en el que el Señor le recuerda a través de esta palabra para que usted se vuelva a los caminos del Señor, y que si usted se había apartado de los caminos del Señor, hoy puede tomar un camino de conversión, hoy puede tomar un camino de reconciliación y volver a Cristo para enderezar sus caminos como justo, como lo que Dios quiere, que nosotros seamos justos. Mas Dios no quiere que nosotros seamos muertos en el pecado. Mas Dios no quiere que el impío muere. Dios no quiere que el impío tenga parte en el infierno. No, lo que Dios quiere es de que todos obtengamos la salvación a través de lo que Él nos ha regalado
cuando mandó a su Hijo a derramar su sangre para pagar por nuestros pecados. Gloria sea el nombre del Señor. Ninguno, dice, de las justicias que hizo serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ella morirá. Mira bien lo que dice la palabra, que aún el justo andando en un camino recto, en las sendas correctas y haciendo las cosas bien, pero por haberse apartado al pecado, por eso morirá. Gloria sea el nombre del Señor. Podemos ver una palabra tan linda que hoy nos enseña y nos exhorta, ¿verdad? Gloria, con amor y pudor, como lo hace nuestro Señor Jesucristo, que siempre a través de su palabra nos enseña cómo nosotros en realidad tenemos que estar viviendo como cristianos. ¿Cuál es el camino que nosotros tenemos que estar tomando como hijos del Señor? Y hoy el Señor te dice, si tú te estás yendo por el pecado, apártate de él para que no mueras. Y si tú estás viviendo en el pecado, también te dice, bien a los pies de Cristo, para que ya vengas a vida y venzas la muerte, que era el pecado que estabas haciendo morar en ti. Es necesario que nosotros podamos hacer morir a lo que es el pecado dentro de nosotros. Hay algo muy importante, pudimos ver a través de la palabra de lo que es lo que nosotros hacemos cuando permitimos de que el pecado mora en nosotros. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos y que Cristo nos ha dado, que es en el cual nosotros tenemos que hacer morir ese pecado. ¿Y cómo nosotros podemos hacer morir ese pecado? Lo vamos a estar mirando a través de la palabra en Romanos, en su capítulo 6, versículo 5 en adelante. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La palabra nos dice que si nosotros fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, quiere decir que si Él pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Llevando una muerte de cruz, así también nosotros, dice, seremos en la de su resurrección. Gloria sea el nombre del Señor. Podemos ver qué bonita es la palabra y qué promesa tan grande la que el Señor Jesucristo nos está haciendo a través de su palabra. Que hoy nos dice que si nosotros estuvimos ahí presentes, porque sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado ahí, Él sabía de que Él estaba muriendo por nosotros. Él sabía de que el sacrificio que Él estaba haciendo era por usted y por mí. Pero nos dice, si el Señor Jesucristo, aun cuando estaba en esa cruz, pensaba en ustedes y era por ustedes que lo estaba haciendo, así también en la resurrección ustedes estarán. Qué promesa tan linda la que el Señor hace a través de su palabra y que nos muestra de cómo nosotros obtendremos la resurrección junta con nuestro Señor Jesucristo, porque nos enseña que si Él nos amó, que por amor murió por nosotros, que por amor se dio a una muerte de cruz, que así por amor también nosotros obtendremos la salvación. En el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con Él. Lo que te decía, esto es lo que nuestro Señor Jesucristo hace símbolo cuando Él permite que lo lleven a una cruz, porque está haciendo símbolo de que el viejo hombre también muere en esa cruz, porque esos pecados quedan ahí en esa cruz anulados para que nosotros obtengamos la salvación. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. O sea, estamos sabiendo y tenemos que tener en cuenta que todo pecado quedó crucificado en aquella cruz y fue limpiado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, gloria sea el nombre del Señor, el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Nos enseña la palabra de que el pecado fue destruido para que nosotros no le demos más cabida a esto. Pero muchas veces nosotros, el pecado nos agobia y nos engaña y nos hace caer en un mundo equivocado en el cual nosotros le damos cabida. Pero hoy la palabra te está diciendo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, nosotros tenemos que huir del pecado en este momento. Nosotros tenemos que apartarnos del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya fue crucificado. El pecado ya fue destruido en la cruz del Calvario. El pecado ya quedó allá
nosotros somos los que le damos vida al pecado. Y es por nuestras decisiones y por nuestra rebelión de que el pecado mora en nosotros. No porque Cristo quiera tales cosas, sino porque nosotros las permitimos. El pecado, los únicos que le damos la cabida somos nosotros. Pero como decía al principio yo, de que no medimos las consecuencias, de que cuando el pecado toma posesión de nuestra vida, saca lo espiritual que Dios nos ha dado, saca la misericordia que Dios ha tenido sobre nosotros, y ahora el pecado viene a enseñorear sobre nuestras vidas. Ahora el pecado viene a tomar control de nuestra vida, y ya ahora nosotros no podemos decidir por nuestra propia cuenta, sino aquel pecado que ha tomado el control de nosotros es el que empieza a tomar, es el que empieza a tomar las decisiones y el actuar. Y aún el espíritu de nosotros, queriendo hacer las cosas bien, el pecado no lo permite. Aún Dios queriendo hacer cosas bien sobre nosotros, ya nosotros le hemos dicho y le hemos cerrado las puertas a nuestro Señor Jesucristo y nos hemos apartado y le hemos dado cabida al pecado de una manera en la cual ya el pecado ya no nos deja reaccionar, en la cual el pecado nos tiene engañados y ya nosotros no podemos actuar por nuestras propias cuentas. ¿Por qué? Porque el pecado vino a enseñorearse de nosotros y ya nos quitó nuestra propia voluntad de nosotros decidir sobre si hacemos tales cosas o no las hacemos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La palabra nos dice que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y esa es nuestra confianza de todos los que servimos al Señor Jesucristo. Ese es nuestro amparo de todos aquellos que vivimos en un camino, ¿verdad? Queriendo agradar los ojos del Señor, sabiendo que si nosotros estamos con Cristo, que si nosotros hemos creído en Cristo, viviremos con Él. Y esto es lo que nosotros podemos ver a través de cada día que pasa en nuestras vidas, de cuando nosotros miramos las misericordias cada mañana de nuestro Padre Celestial, cuando nos levantamos, cuando, gloria sea el nombre del Señor, andamos por tales lugares y vemos que Dios nos guarda de accidentes, que Dios nos guarda de enfermedades, que Dios guarda a nuestra familia. Nosotros podemos ver cuán grande es la misericordia de Dios y cómo Dios nos guarda y cómo Dios nos cuida, y nosotros podemos entender de que en realidad nosotros vivimos con Cristo y Él vive con nosotros. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. O sea que la palabra también nos enseña que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más en Él. Y así en nosotros también. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, sabemos de que este cuerpo va a morir en un momento. Sabemos de que esta carne va a llegar a su fin. Pero no va a morir nuestra alma como antes lo estaba. Como sabemos que antes nuestra alma estaba, ¿verdad?, dispuesta para pagar por los delitos y pecados que habíamos cometido. Mas ahora que Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia, nosotros podemos entender de que ahora nuestro cuerpo, nuestra carne va a morir en un momento, pero no nuestra alma. Y esa es la promesa que Dios tiene para todos con nosotros, sabiendo de que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Que todo aquel que muere teniendo a nuestro Señor Jesucristo va a vivir en Él. Que todo aquel que muere teniendo a nuestro Señor Jesucristo va a vivir con Él. Así como nuestro Señor Jesús venció la muerte y resucitó, así también nosotros resucitaremos un día juntos y estaremos con Él. Pero ¿qué pasa si nosotros morimos en el pecado? Si nosotros morimos en el pecado, lo único que nos espera es una larga condenación en el lago de fuego. Pero hoy, mi amado hermano, amado amigo, hoy usted tiene la libertad y tiene la opción de usted decidir para quién quiere vivir. ¿Usted quiere vivir para Cristo o quiere vivir para la eternidad en un lugar llamado infierno, en el cual va a estar todo aquel que muere en el pecado? Pero si usted muere en Cristo, usted ya no va a morir en el pecado.
si usted muere teniendo a Cristo en su corazón, a usted lo único que le espera es la resurrección en aquel día en que Cristo venga. Si usted muere aún guardándose para Cristo, a usted lo que le espera es las moradas celestiales, aquellas moradas que Cristo ha ido a preparar, ¿verdad?, para cuando nosotros estemos allá. Qué lindo, y esta es la promesa que Cristo hace para todos nosotros, que nos ha dado una salvación gratuita. Pero si nosotros le damos cabida a través del pecado, la podemos perder. Que si nosotros no reaccionamos aún estando en el pecado ahora, nos vamos a perder. Es por eso que si usted está viviendo en una vida de pecado, hoy usted puede reaccionar. Hoy usted puede decir, no, yo en este momento, ¿verdad?, tomo la decisión de servir a Cristo, y aún sabiendo que vivo en una vida de pecado, tomo la decisión de servir a Cristo. ¿Por qué? Porque los únicos que ganamos sirviendo a Cristo somos nosotros. Los únicos que vamos a obtener recompensa si nos guardamos para Cristo somos nosotros. Ya no abundemos en el pecado, ya no le demos cabida al pecado. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos cabida al pecado, moriremos en el pecado y nos destruiremos para la vida eterna. Mas si nos guardamos en Cristo también nosotros obtendremos la resurrección. Como la palabra dice, que si nosotros vivimos en Cristo, también, ¿verdad?, sabemos que enseñorearemos un día con el Señor Jesucristo, que estaremos con Él, que compartiremos con Él. Y nosotros, amando nuestras vidas, amando nuestras almas, es imposible de que nosotros podamos estar tomando decisiones erróneas. Y si tú te encuentras en un momento de tribulación, clámale al Señor. Su palabra dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que clamarle creyendo con nuestro corazón, y Él nos va a responder. Si nos encontramos pasando un momento en el cual nosotros creemos de que nos ha llevado a la destrucción, hoy pídele al Señor, hoy levántate, porque déjame decirte que no hay nada en el cual te pueda apartar del camino del Señor. No hay algo que valga la pena como para decir, me aparté del camino del Señor por tal cosa y valió la pena. No hay nada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando morimos y nos apartamos del camino del Señor, lo único que nos espera es la destrucción. Lo único que nos espera es la corrupción de nuestra alma, la perdición de nuestra alma. Pero mi amado hermano y amigo, si tú hoy en este día quieres recibir al Señor Jesucristo, hoy es tu oportunidad. Hoy es la oportunidad en la cual tú le digas no al pecado. Hoy es la oportunidad en la cual tú puedes decirle al Señor Jesucristo, ayúdame, yo no puedo más, pero sé que si tú estás conmigo, tú me levantarás. Y dice, porque en cuanto murió el pecado, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Sabemos que cuando morimos, morimos para el pecado, pero que si vivimos, para Dios vivimos. Por eso nosotros tenemos que apartarnos del pecado para vivir para Dios. Gloria sea al nombre del Señor. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor nuestro. Nosotros tenemos que tener esa convicción de que hemos muerto para el pecado, pero que ahora vamos a vivir para Cristo. Porque aún nosotros sabemos, ¿verdad?, que Dios ha vencido el pecado y que nos ha hecho vencedores a nosotros también del pecado cuando nosotros lo recibimos a Él. Pero por tal cosa nosotros tenemos que guardarnos y apartarnos y siempre caminar en el camino del Señor para tampoco caer otra vez al camino de desobediencia en el cual un día nos encontrábamos. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted tiene a Dios en su corazón, déjeme decirle que usted tiene vida eterna. Pero si no la tiene, usted está... Lo único que acarrea ahora en este momento es muerte, muerte de pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Mira cómo nos habla la palabra y nos dice que no le demos tanta cabida al pecado, de manera de que, gloria sea el nombre del Señor, de manera que nosotros le obedezcamos en lo que el pecado quiera hacer. Sabemos de que nos vamos a encontrar en medio de pecado, pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de apartarnos de aquellas cosas y no actuar por ellas. ¿Para qué? Para que no nos lleven al camino de la perdición. Camina en medio del pecado, pero no actúes con él. Anda en medio del pecado, pero no hagas tales cosas que te hagan representar al pecado. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que sentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos,
y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, por el que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y teniendo y reconociendo siempre de que nosotros bajo la gracia hemos obtenido la salvación. Y Cristo a través de la palabra aquí en Romanos en su capítulo 6, Él nos enseña a que nosotros tenemos que tener pendiente y siempre recordar de que ahora nosotros tenemos que tener presente de que estamos vivos en Cristo y que hemos hecho morir al pecado, que hemos hecho morir al viejo hombre en el pecado. Pero cuando nosotros hicimos morir al viejo hombre en el pecado, gloria sea el nombre de Jesús, hemos obtenido vida en el Señor Jesucristo. Hemos obtenido una vida en el cual solo Cristo nos la puede dar. Y nosotros como cristianos no tenemos que olvidarnos de que Cristo nos ha regalado una vida eterna y tenemos que estar siempre presentes. Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor. Convertidos pues y viviréis. Mi amado hermano, en esta tarde, donde quiera que tú nos hayas estado viendo, la palabra dice que lo que Dios quiere es que nosotros nos convirtamos para que obtengamos vida. En Ezequiel, en su capítulo 18, versículo 32, dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. Aquí la palabra nos enseña que para nosotros obtener vida y para nosotros vivir, lo que tenemos que hacer es convertirnos. ¿Convertirnos de qué manera? Que si andábamos en el pecado, nosotros tenemos que apartarnos de él. Que si andábamos dándole cabida o andando en el pecado, hoy tenemos que decirle, basta, ya no quiero más el pecado, no quiero vivir más en pecado. Tenemos que convertirnos a Cristo para vencer el pecado. Y si usted no tiene a Cristo en su vida y hoy quiere recibirle, también hoy es el día en el que usted puede recibir a nuestro Señor Jesucristo para que el pecado ya no viva en usted, para que el pecado ya no tenga más posesión sobre su vida, que el pecado ya no pueda tener más acusación sobre su vida. Si usted toma la decisión en este día de hacer morir al pecado y de convertirse a Cristo, déjeme decirle que esa es la mejor opción que usted puede tener en este día, que esa es la mejor decisión que como humano puede hacer. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que fuera de Dios nosotros nada podemos hacer. Y hoy es el día en el que tú puedes hacer algo para hacer morir el pecado. Hoy la palabra nos ha hablado y nos ha enseñado cuál es la paga del pecado, cuál es la recompensa que tú vas a obtener si tú sigues viviendo en el pecado. Pero también nos ha enseñado cómo nosotros podemos vencer el pecado y cómo tú puedes vencer el pecado convirtiéndote a Cristo. Si tú te habías apartado del camino del Señor, hoy tú te puedes reconciliar con el Señor. ¿Para qué? Para que vuelvas a obtener esa salvación que Cristo en un momento te había regalado. Y si tú no tienes a Cristo, conviértete a Cristo para que hagas morir el pecado que hay en ti y encuentres vida en nuestro Señor Jesucristo. Esos son los dos puntos importantes en esta tarde a través de su palabra que nosotros pudimos escuchar, ¿verdad? Y si usted ha hecho efecto esta palabra y donde quiera que usted se encuentre, en su casa, o si en un futuro usted está viendo este video, también Dios le puede hablar a través de esta palabra y le puede decir de que si usted quiere reencontrarse, tener un encuentro con el Señor Jesucristo, es su oportunidad. Que no le demos más tiempo al pecado. Porque entre más nosotros meditamos, más nos estamos acercando, gloria sea el nombre del Señor, a de que el enemigo pueda destruirnos. Pero si ahora usted toma la decisión de convertirse a Cristo, déjeme decirle que no importa lo que usted haya hecho, ahora vence todo aquello que haya hecho. Como la palabra nos decía ya anteriormente cuando la leíamos, de que aún todas sus iniquidades, cuando usted viene al camino del Señor, no van a ser recordadas más. ¿Por qué? Porque tenemos un Señor, o tenemos un Dios, el cual nos ha limpiado de una manera en la cual nosotros, el hombre viejo quedó en el pasado y ahora somos unas criaturas nuevas.
Es por eso que nosotros tenemos que pedirle cada día que Dios nos cambie a nosotros interiormente, nuestro corazón, nuestra alma, que nos ponga un corazón nuevo y que nos haga imitadores de Cristo para nosotros poder vivir cerca del camino del Señor. Mi amado hermano, si usted nos estaba viendo en esta tarde y quiere recibir al Señor Jesucristo, haga esta oración conmigo para que sea Dios, ¿verdad?, recibiéndolo en sus atrios. Dios ahora lo está esperando, Dios lo llama. Su palabra dice que Él toca y llama, y que si alguno abre la puerta, Él entra, cenará con Él y Él con usted. Eso es lo que Dios nos dice. Si usted hoy en esta tarde abra su corazón, déjeme decirle que Dios va a entrar en él. Pero si usted se niega a hacerlo, el Señor no va a poder entrar a usted. Si usted va a recibir a nuestro Señor Jesucristo, permítame hacer esta oración conmigo. Y dígale: Señor Jesús, yo reconozco que he andado en el pecado y he aprendido que en el pecado solo encontraba muerte y destrucción para mi alma, pero que a través de tu palabra tú nos has enseñado que solo en ti encontramos vida eterna. Señor Jesús, hoy me convierto a ti, te acepto como mi único y suficiente Salvador y te hago mi Señor de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para que se encuentre y pueda estar un día ya contigo cuando tú vengas por tu pueblo. Si usted hizo esta oración y ha aceptado al Señor Jesucristo, que Dios lo bendiga y busque una iglesia donde congregarse. Y si usted, mi amado, se ha servido a Cristo y se ha apartado del camino del Señor, también la palabra hoy nos enseñó que aún aquel que andaba por el camino del bien, pero que si se apartaba al pecado por muchas cosas y obras buenas que hubiese hecho, iba a ser contado como muerto mediante le dio cabida al pecado. Pero si usted se ha apartado del camino del Señor o siente que se está apartando, hoy nos podemos reconciliar en esta tarde y dígale usted ahí donde se encuentra: Señor Jesús, yo reconozco que me he apartado de ti, que me he descuidado y que en parte de mi vida he dado cabida al pecado, pero hoy te hago mi Señor y reconozco que te he fallado. Me reconcilio contigo y te pido perdón y regreso como aquel hijo pródigo para que tú me recibas de nuevo en tu casa, para que tú me hagas tuyo y me vuelvas a hacer tomar el camino de la corrección, el camino en el cual yo pueda obtener la salvación. Me reconcilio contigo para que el pecado que estaba morando en mí pueda ser muerto como aquel hombre viejo. Mi amado hermano, si usted hizo esa oración de reconciliación, que Dios lo bendiga donde quiera que usted se encuentre, y también le incito a que busque un lugar donde congregarse y donde escuchar lo que es la santa doctrina. Así también en esta tarde vamos a estar orando por algunas peticiones, ¿verdad?, que han sido enviadas. Y déjeme decirle que si usted tiene peticiones, siempre mándelas, que nosotros vamos a estarlas, ¿verdad?, los vamos a estar llevando en oración para que sea Dios mediante su voluntad actuando, ¿verdad?, en su vida y en su problema. En esta tarde vamos a estar orando por Iván González, que están pidiendo liberación. También vamos a orar por el hermano José, por liberación de dolor, dice. También por el hermano Reinieri, oración por sanidad en su garganta. Están pidiendo oración también por la hermana Carmen Verónica, por sanidad de hernia. También por el hermano Luis Fernando, es un niño, oración por su sanidad de leucemia. Vamos a estar viniendo en palabras de oración, ¿verdad?, sabiendo que para el Señor no hay nada imposible, y clamándole por cada una de esas peticiones, y añadiendo también, ¿verdad?, hoy yo aquí en este lugar también voy a estar orando por aquellos que se han apartado del camino del Señor, por aquellos que están pasando un momento de tribulación, por aquellas familias que el enemigo quiere destruir, por todas aquellas peticiones aún que usted no ha hecho, pero que el Señor ya las conoce. Yo hoy en esta tarde voy a venir a orar junto con usted. Amante y buen Dios, en esta tarde, Padre, yo vengo en palabras de oración, Padre, creyendo en mi corazón, en que tú eres un Dios grande y que te mueves conforme a tu voluntad, Dios amado. Yo te clamo por cada una de las peticiones, Dios eterno, que se hicieron en esta tarde, por cada petición, por sanidad, Padre amado, por liberación,
por conversión de las almas, Señor Jesús, por aquellos que se han apartado, Espíritu Santo. Clamo también por los enfermos, por aquellas almas que no te han conocido, Espíritu Santo de Dios. Hoy yo también vengo clamando por los matrimonios, Dios eterno, por aquellos matrimonios que el enemigo quiere destruir. Hoy los pongo en tus manos, Espíritu Santo de Dios, y los cubro con tu sangre preciosa, Dios amado. Seas tú glorificándote, Dios amado, en tu debido tiempo. Yo creo en mi corazón de que tú eres un Dios bueno, un Dios de milagros, un Dios, Padre, que hace lo imposible. Yo, Padre, me uno en oración por cada uno, junto a cada uno de los que tienen sus peticiones, para que obtengan, Padre, esa respuesta en su debido momento, Dios amado. Padre, a ti te damos la honra, a ti te damos la gloria por todo lo que has hecho en esta tarde. Bendiga, Señor Jesús, a cada uno que nos estuvo viendo y a aquellos que no y que van a ver este video en otro momento, Señor Jesús. Añade bendición sobre cada uno de sus vidas, Padre amado, y guárdalos, Padre amado. Seas tú tomando el control de mi vida y de todo lo que se haga. A ti te doy gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. Para mí ha sido un privilegio, ¿verdad?, poder traerles esta palabra en esta tarde. Mi nombre es el hermano Juan José Funes y espero muy pronto estar compartiendo con ustedes, ¿verdad? Sean también poniéndonos en oración a nosotros, ¿verdad? Que predicamos esta palabra para que el Señor siga añadiendo gracia y nos siga usando como instrumentos para llevar esta palabra a aquellos que la necesitan. También oración por la iglesia local, que Dios siga levantando, la verdad, con hermanos que quieran trabajar en la obra. Así es, mis hermanos, que tengan un buen día, una buena tarde, donde quiera que usted se encuentre, y que Dios le bendiga, y hasta la próxima. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Le damos gracias al Señor por esa hermosa palabra que nos trajo nuestro hermano Juan Funes. Que sea el Señor usándolo cada día más y dándole fuerza para seguir adelante. Y así le vamos a dar gracias a el Ministerio Radial Elohim 94.1 FM, Jucuapa, Usulután, El Salvador, predicando la sana doctrina. Y le damos gracias por los que nos estaban viendo por medio de esos radios, y que sea el Señor fortaleciéndonos cada día más. Y si Cristo no ha venido, nos vemos hasta la próxima. Se despide con ustedes su hermano Saúl Vigil.